Muy buenas noches. En nombre de Oxialfar, estamos muy agradecidos a que participen en esta conferencia y charla que vamos a desarrollar sobre profilaxis para la pandemia en la que estamos pasando, con el uso del interferón alfa 2B. Como Oxialfar, uno de nuestros principales objetivos es promover experiencias e intercambios desde la perspectiva de la práctica médica y de la investigación en pacientes usando medicamentos como profilaxis y tratamiento terapéutico en el uso del interferón. Esta charla y esta conferencia nos va a acompañar el doctor Andrés Palacios, en la cual el doctor Palacios tiene experiencia en lo que corresponde a profilaxis del interferón. Doctor Palacios, muy buenas noches. Por favor, ¿nos puede ayudar con su presentación? Sí, buenas noches, Hermel. Un gusto. Gracias a Oxialfan por permitirnos llegar a los colegas. Y un gusto, pues, colegas, poder compartir algo de nuestras experiencias. Y obviamente podemos hablar un poquito de lo que es el interferón, ya que estamos nosotros acá haciendo las terapéuticas, ¿no? Doctor, Sí, podemos. Sí, sí, podemos. hasta conectarnos, por favor, Fernando, ¿nos puedes ayudar con el doctor Palacios, por favor? Mientras tanto, estimados doctores y doctoras, doctor Andrés Palacios tiene un diplomado en alta gerencia hospitalaria. Es doctor en medicina y cirugía, especialista en medicina de emergencias y desastres. También tiene experiencia en la unidad de tratamiento inmediato móvil UTIM y ex vicepresidente de la Federación de Profesionales de la Salud Rural de Pichincha. Fernando, por favor, ¿nos puedes ayudar con...? Sí, ahorita mismo le estaba escribiendo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. No sé si Buenas noches. está todo habilitado para que pueda compartir pantalla. No sé si es que lo puede hacer Perfecto. la prueba, por favor. Ya, ahorita le hago la prueba. Solicitamos a toda la audiencia, a más de la conferencia que nos va a exponer el doctor Palacios, realizar un conversatorio médico-científico, en la cual todas las inquietudes que tengamos sobre profilaxis para pacientes y evitar así las saturaciones de las UCI, unidades de cuidado intensivo, el doctor Andrés Palacios está con toda la apertura para el desarrollo de este conversatorio. Doctor. ¿Ahí se puede ver? Sí. Sí, mi doc. Sí, ya, listo, muchas gracias. De manera normal. Listo. Nuevamente, pues un gusto y obviamente cuando nosotros hablamos de la pandemia y cuando nosotros recién recibíamos la pandemia, entendería que la mayoría de colegas que están presentes pues son de la parte de la costa y de Guayaquil principalmente. Pues claro, o sea, nos encontrábamos en las zonas, ¿no? O sea, zonas de quién quiero ser durante el COVID porque nada estaba previsto, no conocíamos nada, entonces también entramos en una zona de miedo primero que nada porque eso era lo desconocido a lo que veníamos, ¿no? Luego creo que Guayaquil tuvo la zona de aprendizaje, o al menos fue evolucionando de una manera mucho más rápida, y es por eso que esta zona de aprendizaje, pues, también la tuvimos que por poco tiempo irla conociendo, ¿no? Y es así como hemos llegado, creo, a nuestra zona de crecimiento, y ahora al menos nosotros todavía no creo que pasamos lo más terrible, pero continuamos en esta lucha de podernos sobreponer hacia una pandemia que claro que nos está dejando mucho que decir, y
más aún a los médicos cuando no tenemos un tratamiento y frente a eso, pues nosotros estas zonas creo que las seguimos manteniendo, ¿no? Todos los días aprendemos algo y crecemos algo más. Por eso es que dentro de esto, pues no está por demás recordar cómo se presenta la clínica típica. Pues ustedes allá tuvieron fiebre, tos seca, disnea, dolor torácico, y creo que esta es la típica que la tenemos a nivel mundial y por qué no decirlo en todo nuestro país, ¿no? La atípica más bien es la que nos ha metido un poquito como epidemiólogos o como parte de la epidemiología, pues a investigar más, ¿no? O sea, a tratar de decir qué es lo que pasa, por qué este comportamiento del virus está siendo tan diferente en diferentes partes, ¿no? Pero no así, creo que también allá es algo común encontrar esta típica como la somnolencia, la anosmia, la hipoxia silenciosa, ¿no? La diarrea, al menos esa es la que, que fuera de las respiratorias es la que también encontramos con mayor frecuencia, ¿no? Trombosis venosas profundas, síncopes, miocarditis, un poquito menos el Guillain-Barré y la parte neurológica, pero en todo caso, o sea, dentro de los 5 sentidos es parte de la sintomatología que nosotros tenemos. Entonces, con esta valoración inicial y entendiendo a la clínica típica con la que viene, pues nosotros a los pacientes tratamos de meternos en las escalas, ¿no? Como para poder clasificar, porque realmente los tratamientos o al menos las terapéuticas que nosotros, porque tratamiento no tenemos, sino terapéuticas son las que estamos utilizando para poder saber qué es lo que vamos a dar, qué es lo que vamos a fármaco indicar. Y entonces en el tratamiento si tiene que ser ambulatorio, prehospitalario, llamémoslo así, ¿cierto? Hospitalario. Entonces hemos tratado de poner escalas y la escala de News, yo creo que para todos no es nuevo, no está ya con esta escala, entonces nos da algo de parámetros como para más o menos identificar y poder dar la terapéutica con la que estamos tratando y que es lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿no? En todo caso, esta solo la mencionamos, ¿no? Algo que nosotros sí estamos como para que la terapéutica, o para que nosotros utilicemos la terapéutica, es algo que sí tomamos muy en cuenta, son los factores de riesgo. Estos factores de riesgo, como ustedes pueden ver en el lado izquierdo, pues a la edad de 50 años, yo creo que esto fue hasta hace un mes, porque realmente hemos visto que la edad ahora está afectando incluso a los de 45 años, entonces la edad promedio ya no es tanto los 50, sino más bien ha bajado y es los 45 años. El sexo sí, indiscutiblemente, pues masculino, ¿no? Y la comorbilidad, o sea, diabetes, hipertensión, sobrepeso, inmunosupresión y las enfermedades respiratorias, de lo que estábamos hablando, estas pues son factores de riesgo con los cuales no estamos dudando, sino que la terapéutica sí tiene que instaurarse lo más pronto posible, ¿no? Entonces, por eso es que estos son los marcadores, se podría decir, y peor aún si tenemos marcadores de mal pronóstico, ¿no? O sea, el dímero D, la linfopenia, todos estos factores que tenemos aquí, ferritina, hipoalbuminemia, estos son los que nos hacen que nosotros definitivamente tengamos una alerta epidemiológica, una alerta con este paciente como para que disparemos la terapéutica que tenemos porque depende, ¿no? La terapéutica está dependiendo mucho incluso de la línea en la que trabajamos. O sea, si es la seguridad social, si es las entidades de, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y no se diga del Ministerio de Salud. Pues claro, tenemos los indicadores para las terapéuticas, pero dependiendo de las líneas donde nos encontramos, y la privada, ¿no? Que es diferente. Entonces, es el arsenal con el que contamos. O sea, entonces, por eso es que esto hace que a nosotros nos dirija hacia dónde tenemos que estar dentro de la terapéutica. Les hablaba de comorbilidades porque realmente es una relación bidireccional, ¿no? Las comorbilidades con el COVID-19, pues realmente nos está llevando a la gravedad
a los padecimientos de procesos inflamatorios pues muy graves, ¿no? O sea, y que aparentemente, como cuando comenzábamos y aprendíamos, que nos decían que es una gripe y que estaba pasando, no. Ahora nos damos cuenta que la comorbilidad, o sea, el obeso y los factores de riesgo que indicamos antes, pues estos dejan algo que no nos permite ni siquiera una pequeña, una, dudarlos ni siquiera, ¿no? O sea, hay que instaurar tratamiento y hay que instaurar todo lo que podamos dar, ¿no? En nuestro arsenal, porque si no se nos va al área de gravedad. ¿Por qué? Porque la alteración del sistema inmune y el aumento de la mortalidad está altísima, ¿no? O sea, en Guayaquil se dio cierto grado, ahora ya es equiparable en todo el país, entonces ya no hay diferencia zonal ni nada de eso, ¿no? O sea, que en cierta forma se pudo haber pensado que de pronto fue la época, ¿no? Digamos, fuera época de invernal, de verano, lo que sea, ¿no? Ahora estamos nosotros acá también en una época diferente y claro, pero la casuística va dando los mismos resultados, o sea, se va equilibrando y se va poniendo a los mismos datos, ¿no? Los mismos datos que están a nivel internacional, a nivel mundial, diríamoslo así. Esta es un índice de Charles, ¿no? De Charlson, en donde, claro, también nos da una puntuación y la estamos utilizando, pero más para las comorbilidades, ¿no? La puntuación. Entonces, esto nos hace que digamos, vamos a hospitalizar o no vamos a hospitalizar. ¿Por qué? Porque tantos puntos que nos da, dos más, o 3 puntos, pues obviamente el riesgo de comorbilidad y mortalidad pues aumenta. Entonces, por lo tanto, hacemos de que nos vayamos ya más a la terapéutica y con una alerta que nos hace que tenemos que tratar de darle con todo, como quien dice, para que no pase a gravedad, ¿no? Algo que sí es muy importantísimo para nosotros, con qué estamos determinando realmente, porque muchas de las veces, y ustedes se han de haber dado cuenta, las pruebas pues no las tenemos a mano o en todo caso las PCR se están demorando, a veces se demoran mucho más tiempo, ¿no? Pero una imagen, ¿no? Radiográfica, pues primero porque es accesible, es rápida, ¿no? Ya nos da la idea de que estamos frente a la neumonía COVID o, o, o sea, ya nos dirige, ¿no? A que tenemos que instaurar tratamiento terapéutico. Sí, tal vez puede ser que tenga desventajas, ¿no? Por la poca sensibilidad para cambios tempranos, pero esto ya nos indica, ¿no? Cuando hay consolidaciones bilaterales difusas en los lóbulos inferiores principalmente, que es lo que más ya dan las imágenes, entonces nuestra terapéutica sí tiene que ser, como quien dice, direccionada ya para lo que nos indica la OMS, la OPS, ¿no? Todos los lineamientos que tenemos. Los que tenemos accesibilidad a la tomografía en las ciudades, pues, claro, esa es la mejor ventaja que tenemos, ¿no? Porque ahora estamos diagnosticando con esta imagen tomográfica, incluso le podemos dar grados de severidad, ¿no? Porque cuando está tomado menos del 20%, y como vemos en esa imagen, o sea, un vídeo deslustrado, un proceso inflamatorio en pequeñas partes, ¿no? Eso, digamos, por lo menos es leve, pero ya la imagen nos dirige a que obviamente estamos frente al COVID, ¿no? O sea, frente a la enfermedad. Imágenes del 20 al 25% que esté tomado los pulmones, pues obviamente ya es moderado y más del 50% es grave. Y tomando en cuenta que esto nos va a dar, este estado de gravedad obviamente nos da el estado del paciente, donde claro, o sea, ya tiene insuficiencia respiratoria y ese estado de gravedad, lo más probable es que a pesar de la terapéutica que nosotros instauremos, cualquiera de las que sean, a pesar de que, digamos, los últimos estudios, la dexametasona nos ha ido muy bien, pero eso no hace que cure o que mejore rápidamente, ¿no? Es por eso que seguimos y podemos seguir hablando de la terapéutica que vamos a tener, ¿no? Así hablando, obviamente, cuando nosotros atendemos y los atendemos a los pacientes prehospitalariamente, domiciliariamente, ambulatoriamente, hablamos de casos sospechosos, ¿no es cierto? Y casos confirmativos, pues tienen que ser con las pruebas, principalmente la PCR, que es la que le hemos dado la mayor sensibilidad,
¿no? Y las pruebas rápidas también que tenemos, ¿no? Entonces, luego en una tablita, pues, vamos a ver qué es lo que vamos a diferenciar si nosotros lo tratamos ambulatoriamente, y el tratamiento, el convencional, el tratamiento el que podemos hacer, cómo podemos actuar. Entonces aquí es donde esto decide qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Cuando estamos ante una sospecha, ¿no? Y si no tenemos esta sintomatología, ¿no es cierto? Y este nos da cierto grado para nosotros poder decidir si el paciente lo hospitalizamos, no lo hospitalizamos, digamos así. Entonces, la sintomatología clínica, por ejemplo, si ya nos lleva unos 7 días y no mejora, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento y vamos aumentando, ¿no? Vamos subiendo lo que es nuestro tratamiento. Lo convencional, porque no es el tratamiento, ¿no? Sino la terapéutica convencional. Si el paciente obviamente tiene 3 días, entonces hablamos de que vamos a manejarlo, digamos, ambulatoriamente y creemos que si la frecuencia cardíaca también no es mayor a 100, ¿no es cierto? O sea, menor a 100, entonces este paciente podría ser manejado ambulatoriamente. La frecuencia respiratoria, esto hace, todas estas pautas que ustedes pueden leer aquí, porque ya esto no es que yo lo esté descubriendo, sino que todos ya lo sabemos, ya hace qué es lo que vamos a dar, cuál es la terapéutica, cómo vamos a iniciar, si iniciamos, no iniciamos, ¿no es cierto? Y entonces ustedes tienen también la última palabra porque están frente al paciente, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Los datos de alarma de un paciente con COVID, ¿no es cierto? O sea, la disnea, eso sí, ya, como quien dice, en este paciente, no solamente que lo podemos tratar ambulatoriamente, no, sino que ya con disnea, pues ya tenemos que ir pensando en que el tratamiento, qué tratamiento vamos a dar, qué terapéutica vamos a dar, qué más de lo que ya se le dio, si de pronto ya fue tratado, no fue tratado, entonces un paciente con lo que ya nos tiene que venir adicional, ¿no? O sea, la oximetría, las abundantes secreciones, la taquipnea, la hipotensión arterial, peor aún, ¿no? El trastorno del estado de la conciencia, ¿no? Esto nos hace ver que ya el paciente ya comienza a pasar a un estado de gravedad y obviamente, ¿no? O sea, qué tan corto nos quedamos, qué tanto le podemos dar, cuáles serían las predicciones a que podríamos utilizar. Entonces, esto sí es lo que tenemos que hoy incluso discutir. Bueno, por ustedes sabidos, ¿no? La inflamación sistémica, cómo es que el SARS-CoV-2 está actuando, la fisiopatología, ¿no? Actúa con la carboxipeptidasa, el receptor de la enzima convertidora angiotensina 2, CK2, ¿no? Y aquí es donde sabemos que los monocitos y macrófagos son los que se van a disparar en nuestro sistema inmune, ¿no? La interleuquina 6 es la citoquina de las que vamos a tener en abundancia, ¿no? ¿Y por qué hablamos de que la vía respiratoria es la que más se afecta? Obviamente, porque por aquí es la vía de contagio del coronavirus. Por donde nos entra es por la vía respiratoria. Entonces, por eso es que va a los pulmones, ¿no? A afectarlos. ¿Cómo? Obviamente con la posición final que el virus toma en nuestro organismo, ¿no? Y aumentando primero la actividad de las células endoteliales y haciendo una tormenta de citoquinas. Por eso es que, digamos que es donde más nos lesiona y por eso es que nos congestiona a nivel respiratorio, atacando los neumocitos tipo 1, tipo 2, y es donde los destruye o los destroza este tipo de células, y es en donde nosotros ya tenemos los daños a nivel pulmonar principalmente, ¿no? Entonces, eso conocido por todos dentro de lo que es la tormenta de las citoquinas. Por eso es que, en busca de las opciones terapéuticas, tendríamos que nosotros dividirle a el estado, ¿no? En estados, ¿no? O sea, en un estado del principio, del inicio de los periodos o un estado, una etapa, ¿no? Donde en todo caso todavía sea leve, ya luego un estado moderado y un estado severo. Entonces, si tendríamos o sea, dividiéndole en 3 etapas a la enfermedad, ¿no? Como podemos aquí, entonces tendríamos una tipo 1 inicial, una tipo 2 que sería moderada, y una tipo 3 donde ya tenemos la fase superinflamatoria, ¿no? En la tipo 3 o grave, o ya digamos que esta la trataríamos ya a nivel de terapia intensiva. Vamos a trabajar un poquito primero en los estadios 1 y 2, ¿no es cierto? Para poder estar. Entonces, estas etapas fisiológicas
la podríamos dar que sería una etapa viral, ¿no es cierto? Con sintomatología leve, o si es que hablamos de severidad, sería asintomático incluso, podría ser, ¿no es cierto? Y hablamos de que hay un 35, un 45%, ya en estos estados, ya para pasar a una leve, que cuando ya tenemos sintomatología, y aquí tendríamos no factores de riesgo, por eso es que se podría dividir, ¿no? Aquí tenemos un 30 o 35% de las personas. Ya, si hablamos de días, ¿no es cierto? El periodo de contagio o el primer día de contagio, podríamos tenerlo y ya está ahora estipulado, ¿no? Entre 4 y 5 días que nos da la sintomatología, ya en donde aquí las pruebas, obviamente la PCR sí podría ser positiva al primer día, pero realmente encontramos que al tercero o cuarto día, de acuerdo a la carga viral, que sería lo que nos daría un positivo ya verdadero, ¿no? Aquí podríamos también discutir, es muy discutible el tema, ¿no? Por eso es que aquí tenemos en esta gráfica, ¿no? Desde el día cero, que sería el día de contagio, al quinto día sí ya tenemos una carga viral que puede ser ya con la sensibilidad que tiene la PCR, ¿no? Entonces, bueno, y de ahí seguimos hablando de los días. ¿Qué más? Si seguimos los días, obviamente el día 7, 8 es la primera división del periodo inicial de la infección, ¿ya? Y hasta aquí pensamos que nos va a dar sintomatología leve y esto podremos manejarlo, no tan discutible, pero sí, puede ser en el domicilio, con aislamiento, con control no médico incluso, y obviamente si es que ya es leve, con un aislamiento también que sería en domicilio, ¿no? Pero con control de salud. ¿Qué quiere decir esto? Con cerco epidemiológico y todo lo que implica con las normas de bioseguridad y las normas también del Ministerio de Salud. Cuando ya pasamos los días, ¿no? Y estamos pasando de una severidad leve, ¿no es cierto?, ya una severidad moderada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente también tiene comorbilidad o factores de riesgo, ¿ya? Entonces aquí sí ya tenemos que pensar en hospitalización, ¿no? O incluso, ¿no? O sea, si lo hospitalizamos y con cuidados menores, obviamente, o si ya requiere también de oxígeno. Por eso es que sí tenemos que pensar en que de pronto lo mejor es hospitalizar, ¿no? ¿Por qué? Porque un paciente que va a requerir oxígeno, pues obviamente aquí eso, eso ya no se lo puede hacer, o no siempre se lo puede hacer domiciliariamente, ¿no? Con relación a las pruebas, ustedes aquí sí vamos a encontrar que si hacemos la prueba PCR es sumamente ya positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque como vimos en la otra, en la carga viral, obviamente entre los 7, 8, 9 y 10 días ya tenemos una carga donde ya no habría o no tendría por qué haber falsos positivos y ese tipo de cosas, ¿no? IgM, IgG tiene que estar en el caso de IgM porque recién presenta la enfermedad, ¿no? Y en el caso de IgG todavía negativo, ¿no? Es así que para pasar ya a la severidad o gravedad, de acuerdo a esto, también van pasando los días, ¿no? Y obviamente cuando ya no tenemos o cuando pacientes con comorbilidad, con factores de riesgo, en este 11º día, pues es lo trágico, o sea, no siempre se espera el 14 días, nosotros lo ponemos 14 días, pero realmente la severidad o la gravedad de la enfermedad va disminuyendo en tiempo, ¿no? Es así que incluso hay pacientes con comorbilidad o inmunodeprimidos que al 11º día ya están en estado de gravedad, ¿no? Entonces pasemos a esto, ¿no? Entonces aquí, claro, en los estadías 1, ¿no? En un estadio o en las fases de la enfermedad, los síntomas van a ser leve, fiebre, tos seca, diarrea tal vez, ¿no? Es lo que vamos a encontrar, ¿no? En la fase de viremia, luego del contagio, ¿no es cierto? O ya en esta fase donde el virus va aumentando, ¿ya? Y donde el paciente a los 10 días, como ustedes pueden ver, sigue en esta hospitalización en el caso de que siga aumentando la gravedad. Un 3.9% obviamente viene a las
a las unidades de terapia intensiva, y un 7.8% pues es lo que en realidad estaríamos en un estadio 3, ¿no? Es lo que tenemos. Y obviamente el porcentaje de recuperación, al menos de este estado, pues es muy bajo. El resto pues está entre el 48 y el 52%, como podrían ver, darse cuenta, ya en que sí se recupera. Algo que a nosotros, y como pandemia de COVID representa y representó todo este tiempo, es una emergencia mundial realmente, sin precedentes. La única pandemia que nosotros habíamos visto que fue letal y obviamente nos llevó como 40 años y que nunca tuvimos tratamiento, obviamente es el SIDA. Por eso es que aquí lo estamos marcando, ¿no? Y es la única que nos ha mantenido que sin tratamiento, y tampoco sabemos quién lo tiene y quién no lo tiene, o sea, quién nos puede contagiar y quién no nos puede contagiar. O sea, esta es algo similar a lo que ahora estamos presentando, ¿no? Por eso es que epidemiológicamente hablando, pues nos mantiene una vigilancia que al menos a los trabajadores de salud, a los que estamos en los establecimientos de salud, hospitalarios y de primera línea, pues nos hace enfocarnos en el riesgo que corremos, ¿no? Y en la idea de notificar este tipo de sospechas. Obviamente nosotros tuvimos la suerte de que en todo caso no hubo muchas confusiones, digámoslo así, porque sí tuvimos el COVID y teníamos comorbilidad. No así, en cambio, en Guayaquil sí nos dimos cuenta que claro, cuando apareció el COVID también apareció el sarampión, apareció el dengue, y esto hizo que claro, o sea, la parte epidemiológica, bueno, y ahora que como comienzo la terapéutica, ¿qué es lo que hago, no? O sea, o le damos al uno o le damos al otro. Obviamente, por lo menos en el sarampión teníamos una idea, ¿no es cierto? O sea, tenemos nuestro tratamiento, pero en cambio en el COVID, pues hasta ahora no tenemos tratamiento, todos son terapéuticas de estudio o tratamientos de estudio que no podemos. Mientras no aparezca la vacuna, yo creo que seguiremos en esta búsqueda del tratamiento específico. Algo que para nosotros también, o sea, nos causó impresión y claro, cuando ya el síndrome multisistémico infantil comenzó a darse, ¿no? Y a presentar, pues también decíamos, bueno, ¿y ahora cuál mismo es la terapéutica? Porque claro, de la parte occidental es el tratamiento tal. De la parte de Italia, con tantas muertes, con tanto todo, pues ellos están sugiriendo que hagamos tal cosa. Estas son las recomendaciones de la OPS, de la OMS, y nos quedábamos en las mismas, porque ninguno nos daba la eficacia que estábamos esperando, ¿no? O sea, y que siempre hemos estado acostumbrados a que por más enfermedad que tengamos, pues tengamos un tratamiento. Es así que hemos hecho unos algoritmos, ¿no es cierto? Obviamente es tomado del español, porque no os voy a presentar el de Luis Bernaza, creo que ustedes podrían tener un mejor algoritmo, ¿no? Pero lo habíamos tomado en cuenta, por ejemplo, porque, claro, los leves, ¿no? O sea, más nexo epidemiológico, pues lo hemos tomado como que estos síntomas son los que nos indican qué tipo de terapéutica vamos a tomar, ¿no? Los moderados, obviamente catalogando ciertas cosas para moderados, entonces, ¿qué tipo de terapéutica vamos a tomar, ¿no? Y los graves, obviamente, qué tipo de terapéutica, ¿no? Así, haciendo la escala antibiótica que la OMS o que incluso el Ministerio de Salud como protocolos e incluso los síntomas respiratorios graves, a los cuales, claro, ya no solamente puedo estar en la casa, sino que sí, tengo que ir al hospital, necesito atención médica, y obviamente con esto es lo que hemos ido dando los primeros signos y síntomas que los hemos trabajado, ¿no? De gravedad,
como para decir, se lo puede manejar domiciliariamente, ambulatoriamente o en estamos hospitales. Aquí quiero tener muy en cuenta porque los síntomas neurológicos que nos dio el COVID, creo que en el mayor porcentaje de los que presentaron alteraciones a nivel del olfato, a nivel del gusto o a nivel de los 5 sentidos, diríamoslo así, fue el personal de salud, o al menos eso es lo que, de acuerdo a nuestro estudio preliminar que tenemos, ¿no? Son el personal de salud el que fue más afectado a este nivel y que obviamente nos ha dado una cierta alerta del por qué tenemos que ser afectados en este tipo de lesión neurológica, ¿no? Que por suerte, en cierta forma, la mayoría también se recuperó, porque estos síntomas, como ya nos dieron la alerta epidemiológica, o sea, la alerta de que había sintomatología, y con la terapéutica que se instauró, pues fueron fácilmente recuperados estos pacientes. Aquí, obviamente, y esto es para que nosotros tengamos muy en cuenta dónde nos podemos contagiar, dónde podemos estar más en riesgo, y obviamente, ¿no? Los que estamos en el hospital con los pacientes COVID es el mayor riesgo. ¿Cuál es la recomendación? Pues seguir protegiéndonos, ¿no? Y es por eso que es el muy alto, ¿no? Hospitales. El resto son transportes públicos y de ahí va bajando, ¿no? Plazas, mercados, las reuniones, los bares, discotecas, bancos y cajeros, pues hasta ahí son considerados graves y sumamente graves. Entonces, aquí, a pesar de que se haga todo lo humanamente posible, pero si no nos protegemos y no mantenemos los márgenes de bioseguridad, todo lo que nos indican la bioseguridad, pues el riesgo es altísimo, ¿no? Entonces, por eso es que esa es la parte de la protección y por eso es que indica este tipo de sectores que los que tenemos que tener muy en cuenta. Para todos es sabido y obviamente más aún creo que Guayaquil lo vivió y con mucha fuerza. Puede que se acabaron las camas de terapia intensiva prontamente, cuando allá todavía, creo que estábamos entre el mes y medio de pandemia y ya no había camas. Nosotros esto ya, en cambio, estamos viviendo, digamos que ya 2 meses, ¿no? O sea, con 0 camas, casi la cama que se vacía o que se libera es inmediatamente ocupada. O sea, aquí es tipo cama caliente, ¿no? Realmente ni a nivel privado contamos con camas, entonces por lo tanto esto ya está uno de todos los días, o sea, ya para nosotros esto ya no es nuevo. Entonces creo que ya también se vivió esa época y nosotros lo estamos viviendo ahora y seguimos, ¿no? Un poquito ya en materia, obviamente lo último de lo último que nos indicaron, ¿no es cierto? Que ya vinieron no tratamientos, pero sí terapéuticas, ¿no? La ivermectina, por ejemplo, fue algo que todavía está en estudio y lo estamos nosotros acá un poquito desarrollando, pero realmente todavía no tenemos esa eficacia terapéutica, por lo tanto, creemos que todavía está en estudio. El plasma convaleciente no nos ha dado tampoco el mejor de los resultados, por lo tanto, seguimos en ese estudio. Sí lo estamos utilizando, ¿no? Lopinavir, ritonavir, ¿no? Tiene sus, sus indicaciones terapéuticas, ya con el grado y los estudios que nos están dando a nivel mundial, entonces está igualmente comparado aquí, que es parte de los tratamientos terapéuticos que están en estudio, ¿no? Y el resto, pues, ¿no? Yo creo que hidroxicloroquina y cloroquina fue lo que más se utilizó en la época de inicio de pandemia allá en Guayaquil. Entonces son ustedes quienes tal vez tengan mayor experiencia porque nosotros, claro, ya los estudios nos indicaron que estaba contraindicado, ¿no? Entonces se inició
tal vez con este tipo de tratamiento, pero inmediatamente casi se lo bajó del plan terapéutico. Los inhibidores, ¿no? Los acetilcolina inhibidores, estos pues han sido utilizados en ciertas etapas, ¿no? Y también tenemos resultados que están dentro de los rangos que nos dan los estudios a nivel mundial, ¿no? Los corticosteroides es lo que hablábamos en algún segmento. Obviamente, en este caso, no todos los corticosteroides, pero sí la dexametasona, podríamos decir que en el estado de la tormenta citoquímica, pues nos ayudó muchísimo, ¿no? Y con los pacientes, ahora claro, ¿no? Nos hemos pasado de 10, 12 días de ventilación mecánica con los pacientes, entonces también ya no sabemos qué grado de terapéutica nos está dando y por eso podemos seguir conversando, ¿no? Entonces, así como hemos estado dentro del tiempo de pandemia y tiempo de COVID-19, pues la etapa, la terapia específica, pues no la tenemos. Insisto, creo que eso es, en todo caso, seguimos hablando de que todas estas terapias, las que hemos indicado y que están a nivel mundial, pues son bajo evaluación. Bueno, el Remdesivir, que es lo que ahora ya se supone que nos están también indicando que podría ser la terapéutica. Obviamente costo-beneficio, como ustedes saben, en nuestro país casi no tenemos acceso a este tipo de medicamento, pero entonces poca es la experiencia que tenemos. El plasma convaleciente sí, ¿no? Lo estamos utilizando por acá, no con los excelentes resultados que hubiéramos querido, pero sí lo tenemos. Como les decía, el glucocorticoides con la dexametasona, los inhibidores de la interleuquina, tocilizumab, sedilumab, o sea, estos sí lo estamos utilizando. Y obviamente, ¿no? La hidroxicloroquina con la cloroquina, nosotros ya en cierta forma dentro de nuestro arsenal la hemos tomado como bajo evaluación. Y con lo que hay, con los estudios que hay, pues, y con la evidencia que tenemos, es más que suficiente como para poder hablar de la hidroxicloroquina. Es así que por eso les pongo esto, que no nos recomendaban la cloroquina y la hidroxicloroquina por la Sociedad de Cardiología. Entonces, por lo tanto, no es que esté en contra de la hidroxicloroquina, sino que es parte de los estudios que hay. Entonces, por lo tanto, nosotros no la estamos utilizando como tratamiento ya. Podríamos hablar, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos un tratamiento específico, pero sí vamos a hablar de que los coadyuvantes, en este caso, de lo que vamos a entrar en materia, pues sería tratamientos empíricos, cierto es, ¿no? Y obviamente para la neumonía, pues en los pacientes seleccionados vamos a hablar de que los tratamientos tienen que ser, ¿no? O sea, ¿y qué vamos aparte de los tratamientos? O sea, ¿qué es parte de la terapéutica que vamos a darle a un paciente con COVID? Entonces, el tromboembolismo, pues es lo que primero tenemos que dar. En este caso son heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Y a dosis de isocoagulación, ¿no es cierto? En ciertos médicos y en ciertos sectores había la incertidumbre, por ejemplo, del uso de los AINES, ¿no? Pero, ¿qué tal si los AINES o como pacientes con comorbilidad, ¿no es cierto? Hipertensos, por ejemplo, o sea, no vamos a eliminar los inhibidores de los IECA, ¿no es cierto? O los AINES, no les vamos a decir, o sea, si es que estaba con tratamiento de AINES, en el caso de algunas enfermedades, o sea, no vamos a suspender. Entonces, por eso es que estos pacientes van a seguir con el manejo de sus terapéuticas, con sus tratamientos habituales. En el caso de los hipertensos, o sea, van a continuar con su tratamiento de antihipertensión y si es que acá es parte del tratamiento un AIN, pues continúa con AIN, ¿no? Asimismo, los medicamentos nebulizados, ¿no es cierto? El uso de inhaladores por la aerosolización que tenemos, entonces vamos a decirle, oye, o sea, no podemos suspender.
vamos a seguir manejando, porque un paciente COVID positivo, cierto es, nos puede contagiar. La aerosolización es lo más terrible, es lo que más tenemos, ¿no? Pero no por eso estábamos quitando este tipo de tratamientos que era lo convencional que tenían cada uno. Entonces, por eso, el manejo de los medicamentos crónicos, pues, no ha hecho que, o al menos esa es la enfermedad primaria, o sea, la de base que tiene, ¿no? En donde, claro, hay que seguir con la terapéutica, con los mismos medicamentos. Y nos tenemos que nosotros ir directamente al control de la infección. ¿Con qué? Con inmunomoduladores, por ejemplo, ¿no es cierto? Que en este caso, si es que hablamos del interferón, para nosotros ha sido un inmunomodulador, ¿no es cierto? Un modificador de la respuesta biológica, ya, porque, claro, primero porque el interferón es una citoquina que al nosotros repotencializar nuestro sistema inmune, porque está en nuestro sistema inmune, ¿no? Es lo que hemos logrado, que este sistema inmune esté, pero en línea, o sea, en perfección, reforzado, ¿ya? Y cuando el virus COVID-19 ingresa a nuestro organismo, obviamente se encuentra, ¿no? Con la primera barrera, porque la célula está no tan fácil de penetrar, ¿ya? Ese sería su primer mecanismo, y su segundo mecanismo, obviamente, si logra ingresar a la célula, ya hace que la replicación viral no sea la misma que si no hubiera interferón, porque el interferón sí lo tenemos nosotros, pero es justamente al primero que ataca. Entonces, si nosotros reforzamos a este nivel, ¿no es cierto?, a nivel de la célula, y la otra a nivel de la replicación, a nivel del ARN, entonces la virulencia del virus va a ser menor. ¿Por qué? Porque ya su virulencia no le permite que se replique fácilmente, ¿no? Entonces es como nosotros estamos viendo que el leberón alfa es su accionar dentro de la enfermedad. Por eso es que nosotros estamos recomendando, ¿no es cierto?, que cierto es, no es un tratamiento para el COVID-19, pero sí una terapéutica que nos está ayudando muchísimo a este nivel en donde el sistema inmunológico lo pone en contra del virus, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud, así es como también recomienda, ¿no?, que sea utilizado. Y es por eso que nosotros, como decíamos, ¿no?, el interferón lo podemos utilizar en el caso de prevención principalmente, porque ustedes saben, ¿no es cierto?, prevenir es mejor que lamentar. Y aquí pues podemos utilizarlo en forma preventiva, profiláctica, antes de que nos dé la enfermedad, y obviamente, ¿no?, si ya tenemos la enfermedad, también tenemos como tratamiento, como terapéutica, ¿no?, del COVID-19. ¿Por qué el interferón? O sea, ¿y por qué nosotros estamos diciendo que el interferón podemos, o qué ventajas tendría, ¿no es cierto? Las ventajas son múltiples, y dentro de estas es porque si hablamos de prevención, no siempre va a estar hospitalizado el paciente, ¿no? Entonces, las vías de administración, ¿no es cierto?, puede ser intravenosa, subcutánea, intramuscular, inhalatoria, pues con estas vías de administración lo podemos lograr, haciendo prevención domiciliaria, en todo caso en territorio, o sea, fuera del hospital, no necesariamente tiene que estar hospitalizado, y por eso es que el paciente ambulatorio lo podemos administrar. Y obviamente si ya lo utilizamos como terapéutica, pues la hospitalización también es. Entonces, por eso el medicamento, tanto profiláutico como terapéutico para pacientes con COVID-19, es lo que estamos recomendando parte de estas terapéuticas. Entonces, si tiene todas estas bondades el interferón, ¿a quienes nosotros les recomendamos? ¿No es cierto? Tiene que ser a todas las personas que pueden ser vulnerables, ¿no?, a todas las personas que están en primera línea, y a todo el personal de salud, por qué no decirlo, que va a necesitar de tener un sistema inmunitario que dé la respuesta
para que este virus, obviamente, si nos llega a dar, porque de pronto podemos ya estar contagiados, nos tenga en un estado que no sea el grave, sino más bien lo que, de acuerdo a nuestra experiencia y con los 300 pacientes que estamos manejando por acá en la sierra, ¿no? ¿Cuáles han sido los resultados? Porque me van a decir, sí, pero es que no tenemos evidencia, y esto es lo que dice, ¿no? Sí, más allá de los resultados, es que obviamente, primero que nada, el interferón, como ustedes saben, ha sido probado ya por muchos años, este tipo de interferón, sabiendo que tenemos los 3 tipos de interferones, ¿no? Y ahora estamos hablando del tipo alfa, 2B, ¿no? Recombinante, que obviamente es, y puede ser administrado, los 3 millones de unidades, como profiláctico podría ser en 3 dosis por semana, y por 2 semanas es suficiente como para que nuestro sistema inmune esté, pero para la pandemia, a punto. Por eso es que los que hemos utilizado esto, y lo digo, o sea, que sí lo hemos utilizado porque como les decía, el interferón ya casi 30 años de que sí ha sido probado en otro tipo de enfermedades, y ahora nos está dando resultado en mantener nuestro sistema inmunitario a punto, cosas que los que tuvieron COVID, los que ya son positivos para COVID, no tuvieron más que una sintomatología leve. Y eso sí ya está dentro del luego, ¿no? O sea, vamos a escribir ya la literatura como para que al menos de 300 pacientes que tenemos con este tipo de resultados. Entonces, hablando de las propiedades y ventajas, pues la profilaxis como uso preventivo y uso terapéutico. ¿Qué otro tipo de bondades podríamos decirlas? Claro, en el tratamiento antiviral, obviamente el interferón tiene mucho que ver. Al menos cuando nosotros lo utilizamos ya en una etapa grave y en nebulizaciones de 6 millones de unidades, o sea, 2 viales cada 6 horas, este tratamiento pues nos ha llevado a que en todo caso el paciente muy grave, sí, no llegue a recuperarse en su totalidad, pero en todo caso, o sea, nos ha llevado a un tratamiento que el paciente ya no ha proseguido en su estado de gravedad a como estaba yendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente que llega a gravedad, obviamente con su comorbilidad que tiene, pongamos, si no tenía interferón en 4 días en estado grave, y obviamente la fatalidad estaba siendo muy alta, ¿no? Con el interferón y a este tipo de dosis de 6 millones en 2 viales, sí hemos tenido mayor tiempo y mejor respuesta, ¿no? O sea, el paciente ha mejorado, ¿no? Entonces, estos son las ventajas, las bondades que tiene. Porque esta es otra vía de administración, ¿no? O sea, si hablamos de este tipo de vía de administración, y si tenemos afectado la parte respiratoria, obviamente por donde ingresa, es directamente incluso al, al pulmón, ¿no? A los alveolos, es donde está el virus reforzando a la parte celular. Es como podríamos ir viendo que ante la urgencia de la pandemia, todos creo que estamos en la misma investigación, en la misma carrera, en la misma lucha de buscar la terapéutica y el tratamiento, que sería lo mejor que podamos lograr. Pero ahora nos está dejando que esta pandemia, pues, todos estemos en estudios, todos estemos probando. Ya países que pasaron también la pandemia no han escrito mucho. Lastimosamente, nosotros como ecuatorianos somos los que menos creo que escribimos, y podemos decirlo así porque, claro, lo que tenemos es tal vez evidencia, ¿no es cierto? Pero no una evidencia científica, sino una evidencia, eh, que preliminar, una evidencia todavía
que no la podamos desarrollar a nivel científico como quisiéramos, como para que dé exactamente unos buenos resultados. Entonces, el interferón, pues, nos está dando por lo menos demostrando, ¿no? Que ha sido un medicamento que como coadyuvante, como que nos está ayudando muchísimo en la parte terapéutica. Es por eso que recomendamos, ¿no? Este tipo de terapéuticas y es por eso que lo podríamos ir combinando. En el caso nuestro, lo que hemos hecho es, por ejemplo, con los retrovirales, el lopinavir, ritonavir y más el interferón, obviamente con mejores resultados, al menos en pacientes que no hemos llegado a estados de gravedad, sino obviamente, como les decía, ¿no? Los pacientes tal vez leves sintomáticamente hablando, y se han recuperado totalmente. Entonces, esa es la terapéutica con la que podríamos nosotros evidenciar y decir, sí, este tipo de tratamiento, con este tratamiento nos ha ido bien y la recuperación ha sido, al menos, de no llevar el estado de gravedad a ninguno de los pacientes que han sido tratados de esta forma, con el interferón. Muchas gracias. Podríamos conversar tal vez del resto de terapéuticas con las que ustedes también hayan tenido la mejor experiencia y podemos ir dando nuestra opinión también en eso. Doctor Palacios, muchas gracias por su charla. Y de acuerdo a su experiencia en la cual trabaja en las UCI, unidades de cuidado intensivo, se menciona que el costo para las UCI a los pacientes es de mínimo $1,500 diarios. Pero nuestro objetivo es el incremento de pacientes a las UCI. Entonces, el costo con interferón y laxis aproximadamente sería $450 como tratamiento. Hermel, perdón que te interrumpa. Está habilitado, me parece, en otro equipo adicional la sesión de Zoom porque escucho un eco muy fuerte. No sé qué es lo que sucede. No, solamente tengo abierto el enlace. O tal vez donde usted, mi doc, si es que tal vez me puede confirmar, porque hay un eco sumamente fuerte. Prosigue nomás, por favor. Hola. ¿Se escucha mejor? Sí. Se te escucha. Entonces, doctor Palacios, sobre costos en UCI y con el tratamiento del interferón, ¿cómo nos podría explicar, por favor? Bueno, un poquito en costos. Lo que sí, un costo, ¿no es cierto?, de una cama de terapia intensiva en nivel privado estaría sobre los $1,000. Eso no en época de pandemia, sino más bien en época normal. Habría que tomar en cuenta que en época de pandemia los costos se incrementan y estamos por más del doble, ¿no? O sea, hay que utilizar todo para COVID y obviamente peor en la privada, ¿no? O sea, donde los pacientes no podemos manejar más de 2 pacientes, o sea, imposible. Lo convencional que es manejar 3 pacientes por tratante, pero no. En el COVID se maneja, se podría decir que uno solo, entonces los costos son más que el doble de lo que tú estás mencionando, ¿no? Entonces, al nosotros hablar de un tratamiento profiláctico, un tratamiento preventivo, y no llegar al área de terapia intensiva, pues obviamente es un costo relativamente ínfimo con relación al de una cama de terapia intensiva, un día de terapia intensiva. No correspondería ni a la tercera parte, ¿no? Todo el tratamiento, todo el
las dosis preventivas, ¿no? Si estamos hablando de que utilizaríamos 3 dosis por semana y por 2 semanas en una parte preventiva, tú sabes, no es ni la tercera parte de un día de cama de terapia intensiva, de cama de terapia intensiva. Gracias por la aclaración, doctor. Doctores y doctoras, está abierto el conversatorio. Si tienen alguna pregunta, alguna anécdota, igual en compartir con todos nosotros, estamos a las órdenes. ¿Alguien desea hablar, realizar una pregunta? Como observar, podemos mencionar que existen algunas provincias que ya están usando el interferón alfa-2B, en la cual tenemos evidencias claras y resultados claros. Entre estas tenemos Aguarico, El Guabo, Machala, Tulcán e Ibarra. Ese es nuestro motivo de realizar varias charlas para así promover experiencias e intercambios sobre la perspectiva práctica médica. ¿Algún doctor o alguna doctora que desee realizar una pregunta? Fernando, ¿me puedes ayudar por favor con el video? Ok, ya te ayudo en este momento. Permite, Fernando. Tenemos al doctor Daniel García que desea una pregunta. Doctor García, a las órdenes. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Mi nombre es Daniel García, soy representante de acá del Austro, no soy médico. Es una pregunta. Estaba visitando un médico del centro de Tapa y le comenté sobre el tema del interferón, pero él me dijo que estaban utilizando o había leído a los del tema del dióxido de cloro. Entonces, yo realmente no supe cómo debatir el tema de la seguridad y la eficacia de usar el interferón al tema de que ya muchas personas lo están utilizando de igual de manera preventiva el dióxido de cloro. ¿Cómo pudiera yo debatir esas respuestas e inquietudes a los médicos? Si me ayuda, por favor, muchas gracias. Verá, para mí, primero que nada, el dióxido de cloro no es un medicamento. Entonces, eso es lo más claro que puede existir. O sea, para que un medicamento sea declarado medicamento, o sea, tiene que pasar por todas las normas. Y si más aún nosotros, o sea, somos tan exigentes en que no nos tiene que lesionar, porque claro, cierto es, todo medicamento puede ser un veneno, ¿no? Y desde ese principio, sí, por eso hay las dosis terapéuticas. Pero en el caso del dióxido de cloro, no es medicamento, no tiene dosis. O preguntemos, ¿no?, a la FDA si es que está considerado como medicamento. Eso solo hasta ahí yo le podría decir que no tengo nada en contra del dióxido de cloro, pero no es considerado medicamento. Entonces, yo no puedo administrar algo que no es un medicamento. No así, en cambio, el interferón. El interferón, si usted ve, o sea, los estudios en otras patologías, obviamente es muy efectivo, es muy bueno y tiene sus ventajas terapéuticas. Son tratamientos no solo convencionales, sino específicos para tal o cual enfermedad. Y en el caso del COVID, obviamente nosotros estamos teniendo una evidencia que es muy aceptable, ¿no? Sí, tal vez en número es pequeño todavía, ¿no? Pero a nivel mundial, o sea, la comunidad europea y muchos países en Europa no lo estuvieran utilizando entonces, ¿no? Es más, o sea, en todo el Asia, ¿no? Y si no, por eso es que no hablábamos de que claro, la pandemia fue tan rápida en muchas partes y no ha dado tiempo de escribir todavía. Y los pocos que han escrito, obviamente, lo mandan como una terapéutica en estudio. ¿Por qué? Porque sí, tal vez los estudios son un universo muy pequeño, ¿no? Pero con relación ya al tratamiento, ¿no? Pero son medicamentos, entonces, en búsqueda del tratamiento, sí, todos estamos, ya, pero no podría yo decirle a usted cuál es la dosis y
qué medicamento vamos a utilizar en el caso del dióxido de cloro. No es un medicamento. Los efectos secundarios que tiene a largo plazo y a corto plazo mismo, también estamos viendo, ¿no? Sí, tal vez la gente puede decir, yo me curé o yo estoy en este tipo de cosas, ¿no? Con tal o cual cosa. Yo, como dije algún rato, entonces si nosotros tenemos que lavarnos las manos y tiene que ser con jabón por 20 segundos, nos va a tocar tomar jabón y eso no es un tratamiento, ¿no? Entonces, son cositas que sí las podríamos discutir, dialogar, ¿no? Y ese es mi punto de vista. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Fernando, por favor, ¿me puedes ayudar con el video? Seguimos con el video, Hermel. Sí, por favor. Que ha dado resultado en Hubei, en China, que es el tema del uso del interferón. Porque es una terapia que a nivel mundial ha dado resultados para fortalecer el sistema inmunológico. En fin, tiene algunos estudios de avanzada que de alguna forma están presentes en muchos países del mundo. La pregunta en concreto es ¿por qué no se está utilizando en el Ecuador? Es tema de inmediatez, es que el que más rápido pone se posesiona para hacer uso. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Ecuador en cuanto al uso de interferón como uso farmacéutico que de alguna forma tiene estudios de avanzada? Yo quiero pedirle que se nos conteste de alguna forma, dirigido al doctor Terán. Cuando hubo el problema de la hidroxicloroquina, yo fui el primero que preguntó al Ministerio de Salud Pública, ¿y aquí cuántos pacientes han tenido problemas cardíacos? ¿En cuántos pacientes ha funcionado? No hay el dato. Se usa, pero no se sistematiza. Guayaquil creó un protocolo de administración de ivermectina que sabemos que les ha ido extremadamente bien, pero no hay información, no hay un registro. Y así pasa con muchas cosas. El interferón que usted menciona es sumamente interesante porque no tiene una capacidad terapéutica propia, pero el interferón es fundamental para mejorar la capacidad de los linfocitos CD8 para eliminar los remanentes virales, lo que quiere decir que si se da un antiviral, cualquiera el que se escoja, y se da interferón, es un mecanismo complementario para lograr resultados positivos adicionales. En los pocos estudios que existen, utilizando terapia lopinavir con ritonavir, muy pocos resultados. Sin embargo, cuando se daba la combinación lopinavir, ritonavir más interferón, los pacientes tenían una reducción de la carga viral mucho más rápida, una recuperación mejor. El problema, uno podría decir, es que se incrementan costos al tratamiento. Pero las dos reflexiones que siempre hacemos es que la vida no tiene un costo ponderable y número dos, costo-eficacia. ¿Qué es más caro? ¿Gastar en la terapia con interferón o pasar 15, 20 días en terapia intensiva en ventilador? Entonces, una vez más, los estudios son escasos, pero teniendo capacidad operativa de poder hacerlo, ya quizás nosotros hubiéramos roto el paradigma y tendríamos la respuesta aquí. Es otra de las tantas preguntas que desafortunadamente están sin respuesta. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por favor. Tenemos una pregunta, doctor Palacios. El interferón y la coagulación intravascular diseminada, ¿alguna recomendación? No, las heparinas de bajo peso molecular no están funcionando muy bien y el interferón va por otra línea, o sea, en ningún momento interactúan o habría alguna otra cosa. Lo que sí, por ejemplo, hay el COVID-19 es quien nos afecta a nivel sanguíneo, ¿no? Y nos da algún tipo de alteración, algunos tipos de alteraciones en lo que es hemostasia y ese tipo de cosas. Quiere decir que se puede dar las dos.
No sé si eso fue lo que me estaban preguntando. ¿Algún galeno que desea hacer otra pregunta? Muy buenas noches, doctor Andrés Palacio. No sé si me puede escuchar. Sí, perfecto, un gusto. Ya, un placer. Por aquí le habla el doctor Ariel, cirujano vascular del Hospital de los Ceibos. Primero que todo, agradecerle por su conferencia y quería preguntarle si igual de relación directa tienen ustedes ya experiencia del interferón en niños, sobre todo si son portadores ya de la enfermedad Kawasaki. Ya, ahí sí, en realidad, la enfermedad de Kawasaki con el interferón, al menos personalmente yo no tengo la mayor experiencia con niños. Entonces, te podría decir que solamente en un paciente niño que se le utilizó, no específicamente fue de Kawasaki, pero sí se tuvo los resultados que esperamos que fueron buenos. Específicamente a tu pregunta, no fue Kawasaki. Esto sí. Gracias. Doctor Palacios, muchas gracias por su exposición, muchas gracias por su conferencia. No, pues más bien para mí un gusto y esperamos volvernos a ver en otra oportunidad y poder conversar un poquito más a fondo de este tipo de temas. Muchas gracias por la oportunidad y a todos pues un saludo inmenso. Cuídense mucho. Gracias a todos los oyentes, doctores y doctoras por aceptarnos en esta conferencia y estamos a las órdenes para trabajar juntos y evitar así saturación en las UCI. Reitero nuestro agradecimiento como Oxfam. Que tengan una linda noche. Muchas gracias a todos y por la intervención y el señor Elmer. Gracias, linda noche.